¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a otro programa más de entrevistas. Esta que es la temporada 8, temporada que hemos denominado como la temporada dorada, porque además de estar celebrando nuestro aniversario 2, también estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas. Y bueno, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recordarles que estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok. Y recuerden también suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/C entrevistas Omar. Y bueno, en Spotify también están las más de 80 entrevistas que llevamos al momento. Recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no?, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un extraordinario programa, un invitado de lujo. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del séptimo arte, vamos a hablar de la Cineteca Nacional y algo de su historia, de la nueva sede en el CENART, de crítica de cine de Uruguay, de preservación de películas, de difusión, de programación y de mucho más. Y quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Nelson Carro. ¿Cómo está, maestro? Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero placer y un honor tenerlo y platicar de todas estas cosas que estamos comentando. Y bueno, yo quiero empezar justamente platicando de lo que se inauguró, creo que fue cuando el pasado 15 de agosto. El 15 de agosto, Sí, ¿verdad? exactamente. Pues El tenemos Día ya del Cine Mexicano. una nueva sede de la Cineteca Nacional, ni más ni menos. Y bueno, ahorita estábamos fuera del aire platicando algunas cosas bien interesantes. Y bueno, díganos un poquito cómo son estas nuevas instalaciones, dónde están exactamente para la gente que no lo conoce. Y ahorita platicamos un poco más a detalle de todo esto. Bueno, estas instalaciones están en lo que originalmente era todo el predio de Estudios Churubusco, ¿Cierto? donde después se construyó el CENAR, y en esa esquina de la lateral de Río Churubusco y Miramontes, a unos metros de la esquina, originalmente estaba el Cine Pedro Armendáriz. Ajá. Hace 25 años se construyó este edificio donde había un Cinemark. Ese Cinemark se le cedió en concesión Ujú. el espacio, creo que fue originalmente por 15 años. Ajá. Después Cinemark desapareció, se convirtió en un Cinemex, y luego de algunas, digamos, nuevas concesiones, últimamente se decidió que era bueno que este cine volviera a sus dueños, que es, de hecho, el CENAR y la Secretaría de Cultura, y que Cultura. fuera programado por la Cineteca. Tiene un valor simbólico que Ujú. está a unos, que son 250, 300 metros de la Cineteca original, El original, ¿verdad? que estaba en Tlalpan y Churubusco. Esa Aquí está esta estamos. foto, mire. Ahí está, eso es Tlalpan y Churubusco. Ahora Sí. nos vamos todo por la lateral de Churubusco hasta llegar a Miramontes, pero de hecho, si no es el mismo lugar, es el mismo terreno, Sí, ¿no? Son exacto, unos cientos de metros que ahora se pueden caminar por dentro, porque todo eso es el CENAR, ¿no? Entonces exacto. creo que eso en ese lado tiene un valor simbólico. La Cineteca cumple el año próximo 50 años, y Ok, bueno, volver al espacio original, más o menos, creo que es
algo también importante, ¿no? ¿Cómo no? No sabía que cumplía el próximo año 50 años. Y mire, qué manera de Cumplimos festejarlo. 50 años de la primera Cineteca, 1974. Y tú Qué me bien. decías que hay ahí, bueno, hay 12 salas, Ajá. 12 salas, ya están funcionando las 12, se les ha Fue una dado, remodelación total, ¿verdad? Completa. se hizo una remodelación, digamos, no hubo cambios estructurales, pero sí una gran remodelación, se cambió toda la apariencia, se le dio digamos, una imagen mucho más cineteca que la que tenía anteriormente, obvio, Sí, sí. y se crearon algunos lugares como una tienda como la que tiene la Cineteca, donde se pueden vender libros, Libros. algunos souvenirs, camisetas, en fin, eh, una cafetería, restaurante similar al 8:30, Ujú. y por supuesto las 12 salas que ya están trabajando en este momento con una programación exclusiva de cine mexicano hasta el 15 de septiembre y Ajá. a partir del 16 va a ser como la Cineteca de Joco, una mezcla, pero 6 de las 12 salas van a estar dedicadas al cine mexicano. Ah, sí. Ah, qué bien. Interesante eso. Y bueno, hay también por ahí una galería de fotogramas de Gabriel Figueroa, y los nombres Hay, de las salas son también interesantes, ¿no? sí, también se buscó eh, con las salas homenajear a los cineastas importantes, en este caso de la generación, digamos, de los años 70, más o menos, los Ajá. directores, actores, actrices destacados de esos años y, eh, y bueno, la buena noticia, te comentaba antes de empezar el Ajá. programa, es que empezó muy bien, Ujú. muy bien. Los primeros días fueron gratis, Sí. y decíamos, ¿cuánta gente está yendo? Claro, es gratis. Después empezamos a cobrar todo este mes hasta el 15 de septiembre, Ajá. está 2 por 1 el Ah, boleto, mire. Ok. pero ya notamos que hay una muy alta asistencia, Ok. muy alta, este, eh, digo, nadie puede prever si se va a mantener o no, Claro. esperamos que sí, pero en este momento yo te diría que el nivel de ocupación en relación a la cantidad de butacas es prácticamente ya el mismo que en la Cineteca de Joco, ¿no? Wow. Tiene, creo, 1,300 butacas. Acá. 1.300 butacas, mil Ok. trescientas butacas, o sea, es que es un 65% de la de Joco. Exacto. Y platicábamos antes de entrar al aire, que aún estando tan cerca, que son que unos 3 kilómetros, pues son públicos diferentes, ¿no? Curiosamente. Sí, eso es lo que la gente que está trabajando ahí me ha estado comentando, que no es el mismo público. Ujú. No es que se le esté quitando público Exacto. a la Cineteca de Joco y se divida, no. La Cineteca de Joco ha tenido exactamente la misma asistencia que estaba teniendo, pero hay un público nuevo que está yendo ahí, un público que es en apariencia, en buena parte, vecinos,
Ajá. vecinos de la Country Club, de la Campestre Churubusco, es decir, gente que ya iba a esos cines como cine de barrio, si se quiere. Ujú. Gente que Cierto. iba en la tarde caminando, pero por otro lado hay también un público que está llegando más lejos y finalmente no estamos ahí, no está tan lejos, por ejemplo, de Iztapalapa, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, va a servirle a un público que quizás llegar a la Cineteca se le complicaba mucho, porque hace un ratito antes de salir al aire conversábamos, si alguien quiere ir de el CNA a la Cineteca, son 3 kilómetros, pero si alguien quisiera hacer ese viaje en metro, tiene que irse de Ermita a Zapata y de Zapata a Coyoacán y caminar una cantidad. Si es hora pico, el tramo ese de Churubusco, esos 3 kilómetros pueden llegar a ser Sí, 30 minutos, 40 minutos, cierto, ¿no? Entonces, cierto. bueno, está cerca, pero es otra zona. Entonces Sí. yo pienso que quizás logremos atraer a otro público, ¿no? Sí, totalmente. No, y lo que estaba pensando es, los espacios de la Cineteca de Joco son por demás agradables. Y yo en algún momento decía, esta nueva Cineteca, pues no tiene los jardines que la otra, pero sí los tiene todo lo que es el CENART y toda la programación que tiene el CENART que se puede conjuntar con toda la programación de la Cineteca, ¿no? Exactamente, mira, yo repito mucho que el atractivo de la Cineteca es, sin duda, por un lado, la programación evidente, pero también es muy importante la experiencia, ¿no? Ujú, De llegar ahí, entrar, tener jardines, tomarte un helado, entrar ujú, a la librería, comprar un libro, sí. eh, Las ver otras la tiendas que están película, atrás. exacto, ver la película, tomarte una cerveza después de la película. En la mañana, a las 10 de la mañana, hay mamás o papás con sus hijos como si Sí, fuera un parque, ¿no? sí. Que es un parque de alguna manera, ¿no? Es que se Entonces, puede estar eso, prácticamente todo el día en la Cineteca de Joco y ahora en la nueva Cineteca. y además hay algo, hay gente que va al cine y aparte a otros montón de, otra cantidad de cosas. Y hay gente que va a la cineteca y ni siquiera entra al cine. Sí, Se encuentra, o va a la librería, o va a comer, y a ujú, veces entra al cine, a veces no. a veces no. Lo importante es el espacio, que es un espacio amable, Ujú, acogedor, un espacio público y un espacio seguro, ¿no? exacto, sí, tal cual. Yo quería hacer un recorrido muy breve de lo que ha sido la historia de la Cineteca. Ya nos decía usted de esta Cineteca, la original, que desafortunadamente, pues hubo un incendio ahí impresionante. Creo que tiene el récord Guinness de películas o de material cinematográfico perdido, desafortunadamente, que fue esto en 1982, 82, ¿verdad? exactamente. Terrible incendio, ¿no? Que bueno, se perdió mucho material ahí. Usted ya estaba en México, ¿verdad? Cuando fue esto. Yo ya estaba en Sí, ¿verdad? México, bueno, cuando se incendió no estaba en No. México, estaba paseando en París, siempre me acuerdo, Ah, mire. pero sí, estaba en París en casa de unos amigos y de repente estaban hablando por teléfono y me dicen, yo ya me dedicaba a escribir, me Ajá. dicen, se incendió la cineteca, Uf, siempre lo recuerdo. hijo, qué barbaridad. Y bueno, me imagino que usted iba en aquel entonces, frecuentaba Por, ir a la Cineteca. por supuesto, iba mucho además, iba Fíjese, mucho, ya escribía en el sí, periódico Uno más Uno, ahorita vamos a entonces hablar de eso, sí. iba mucho a Cineteca
Y lo que hay que decir, eso me parece importante, Ujú. entre aquella cineteca y la cineteca actual Ajá. no hay una ruptura. Lo que ha habido es una continuidad de 50 años y, digamos, esta cineteca es el producto de esos 50 años. Claro, Claro. como siempre pasa, hubo momentos mejores, otros menos buenos, hubo épocas más exitosas, otras menos exitosas, pero creo que el perfil de la Cineteca siempre fue prácticamente muy similar, ¿no? Ujú. Desde sus inicios. Cierto. Una Cierto. mezcla de, digamos, de exhibición de ciclos y retrospectivas importantes, históricas, con estrenos de películas recientes que pensamos que son muy atractivas. En Ujú. aquel momento, cuando la inauguración fue Naranja Mecánica, Ah, que mira. provocó portazo, Wow. hizo una cantidad enorme de asistentes. Ya me Después fue imagino. El Último Tango en París, No, bueno. igual, tuvo una enorme, películas que además no se podían ver en ese Exacto. momento fuera de la Cineteca, Estaban vetadas, porque, ¿no? exacto, la Cineteca era como un espacio donde al margen de la censura y de los cortes a las películas, ¿no? Bueno, Cierto. pero yo diría, el equivalente de alguna manera de esas películas es ahora pasar Oppenheimer en Exacto. 35 milímetros, ¿no? Cierto. Entonces, no ha habido un cambio radical. Lo que ha habido es Claro. una adecuación, una actualización, digamos, ¿no? Claro. Pero creo que de alguna manera somos el resultado de 50 años de historia, ¿no? Claro. Oiga, ahorita me quedé pensando de estos tiempos. Me acuerdo que en los cines comerciales había intermedio. Sí, ¿Acá había intermedio o no? no, en No, la ¿verdad? Cineteca Era otra diferencia. nunca hubo intermedio, tampoco nunca hubo publicidad, Cierto. nunca y y siempre se privilegió, digamos, el aspecto cultural del Exacto. cine, ¿no? Por encima de Eh, lo comercial, ¿no? por encima de lo comercial, por supuesto, ¿no? Siempre los precios fueron muy accesibles, Ujú. siempre, digamos, la programación estuvo enfocada a, digamos, lo que se puede llamar cine de arte o cine de autor, o con todo lo ambiguo que puede ser el concepto, más allá del cine comercial, ¿no? Exacto. Oiga, el precio, regresando un poquito a lo que es la nueva Cineteca, ¿los precios van a ser iguales? Iguales tanto de salas como de estacionamiento, Estacionamiento. como de restaurantes, Ah, mire, vamos a hacer exactamente igual. una réplica de todo eso. Sí, en ese sentido va a ser una réplica, ¿no? Perfecto. Lo que no va a ser exactamente una réplica va a ser la programación y va a depender también mucho del funcionamiento, ¿no? Ujú. Sí, claro. Lo que estaban viendo ustedes, de qué públicos, si son los mismos o no, un poquito Claro, también, a lo mejor hasta los horarios pueden cambiar, ¿no? también, por supuesto, porque estamos también viendo a qué ahí hay muchas escuelas. Entonces, Exacto. capaz que Sí, la gente, los estudiantes, van más temprano al cine porque están ahí. cierto, cierto. Y capaz que más tarde no van porque... No Entonces, van. hay que ver, hay que probar todo eso. De todas maneras, estamos relativamente cerca del Claro. metro, tenemos un enorme estacionamiento para quienes van en auto
El estacionamiento es mucho más grande que el de Joco. O sea, creo que ahí no hay ninguna posibilidad, creo, que se llene el estacionamiento, porque además al lado está el estacionamiento del CENAR también. CENAR, sí. Pues qué bien va a estar todo eso. Y bueno, estamos viendo en pantalla la Cineteca que se inauguró en 1984. 84. De Joco, que era la Plaza de los Compositores, ¿no? Plaza de los Compositores había sido, creo, desde el 80, 81, más o menos, unos años, y lo que están viendo efectivamente, todo donde se ven esa cantidad de autitos, queda una enorme plancha de cemento, ahora son todos jardines con árboles, y hacia el otro lado están todas las otras, las salas nuevas y el foro al aire libre, ¿no? Eso hasta el 2011 fue una enorme plancha de cemento, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí están las fotos de cómo es actualmente, una belleza de verdad. Yo lo recalco porque el hecho de ya llegar ahí, pues te cambia el ánimo. Como usted decía, entre o no al cine, pero pasear por ahí, el hecho de entrar, creo que cambia el ánimo. La verdad, la remodelación sí fue algo que valió la pena y que cambió todo este mood, como se dice, ¿no? Sí, sin duda, hay un antes y un después de la remodelación, ¿no? Sí. Actualmente, ¿cuántas salas hay en Joco? En Joco hay 10 salas más el foro al aire libre. Exacto. Más la cafetería, más las tiendas, más la librería, los helados, son ya Tres, famosos. cuatro restaurantes, Exacto. la terraza donde ahora de jueves a domingo hay música en vivo. Entonces, bueno, el asunto de también todas esas cosas alrededor es que a Cineteca este año van a ir más o menos 1.000.000 de personas. El año más alto fue el 19 con 1.300.000. Bueno, a ese 1.000.000 de personas hay que darles espacios. Entonces, digamos, los restaurantes, cafetería, heladería, la terraza, todos sirven para darles posibilidades a todo ese público de que se pase un rato agradable, ¿no? Es decir, no que vaya al cine y cuando sale del cine no tenga ni un lugar donde sentarse. Bueno, si un lugar está lleno, habrá más lugar en el otro, y si la terraza en el pasto, si no en el peor de los casos, sí. No, y estamos viendo en pantalla el cine al aire libre, que también es una belleza. ¿Cuál es la programación ahí? ¿Cómo es que seleccionan las películas para el aire libre? Bueno, ahí es un poco arbitrario. En realidad programamos por algún lugar, de cierta forma, películas que creemos que no tienen espacio en la Cineteca, pero que pueden pasar al aire libre. Por ejemplo, algunos documentales de que no creemos que sea algo como para cobrar boleto, pero sí que está bien como que para que el público los vea. Digamos, a veces pueden ser películas sobre la naturaleza, o películas incluso de temática política, o cortometrajes. Por otro lado, tenemos una programación también gratuita de ciertos títulos que ya tuvieron una recorrida amplia y que ya el dueño de los derechos
acepta que esas películas se vean de manera gratuita. Okay. Y viernes, sábado y domingo generalmente cobramos por tapete, digamos, 70 pesos, un tapete para dos, y Okay. por películas más recientes que el dueño, digamos, el distribuidor todavía comercializa, ¿no? Claro. Es como 2 por 1. Es como 2 por 1, exactamente. Y tenemos también muchos festivales al aire libre, ¿no? Sí. Eso también, muchos festivales tienen una parte al aire libre que, claro, por ejemplo, en estas épocas de lluvia es más accidentado todo eso, se suspenden películas, las reponemos, es algo un poco desorganizado porque no podemos controlar el clima. Sí, exactamente. Pero en realidad estamos haciendo ya funciones todo el año, todos los días, menos los lunes. Ok, qué maravilla. Es el único día que no hay en el foro. Ok. Oiga, y bueno, muchos conocemos la parte de difusión y de las películas como tal para irlas a ver, pero creo que no muchos conocen un poco más de la Cineteca, que bueno, aquí tenemos la parte de restauración, que es importantísima, ¿no? Este laboratorio que tienen, el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela. Exacto. Impresionante lo que se hace ahí. Bueno, es muy, y además es muy importante porque, digamos, el cine en 35 milímetros ya a efectos comerciales ha desaparecido. Exacto. Salvo casos excepcionales como Oppenheimer, como era hace una vez en Hollywood de Tarantino. En general ya son muy pocos los cineastas que trabajan en 35. La exhibición ya toda es en DCP. ¿Ah, sí? Entonces, es muy importante que el material de 35 primero se digitalice a DCP y dentro de las posibilidades se restaure. Ahora, claro, en el cine mexicano hay, digamos, por poner una cantidad que más o menos aproximada, 8,000 películas que tienen valor por lo menos histórico. Okay. Es decir, forman parte de el patrimonio audiovisual mexicano que habría que digitalizar. Bueno, digitalizar 8,000 películas es una labor casi imposible. La Cineteca está restaurando, tiene una cantidad bastante importante, pero deben ser, no sé, como unos 200 títulos quizás. Hay algunas otras instituciones y particulares que también están digitalizando, porque ¿qué pasó? Llegó un momento que esas películas viejas no tenían en apariencia ningún valor. Okay. Porque estaban ahí guardadas, pero estaban guardadas nomás. Pero ahora con lo digital, primero el DVD y ahora todas las plataformas, todo eso se está reviviendo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos dueños de películas, los viejos productores que tienen las películas en 35 y que necesitan digitalizarlas y restaurarlas para mostrárselas al público actual, porque además el público actual quiere ver las películas como se ven ahora. Exacto. En DCP o Blu-ray, ¿no? Sí. Es decir, impecables. Digo, ahora que estamos pasando Oppenheimer, Oppenheimer lleva
en Cineteca salió hace unos días, pero se proyectó como alrededor de, deben haber sido 70, 80 funciones, más o menos. Okay. Bueno, era una copia nueva salida de laboratorio. Después de 70 funciones, ya se empezó a rayar y tiene una buena cantidad de rayas, como cualquier, pero el público no está acostumbrado, entonces ya ha habido, los que la han ido a ver al final, ha habido algunas quejas, no, que hay una raya amarilla en el medio y hay una raya azul. Sí, porque se raya el positivo. Claro. Cada vez que pasa se raya. Yo lo vi en la primera o segunda función y estaba impecable, ¿no? Entonces, claro, de repente hay películas que se digitalizan y hay que corregir el color, hay que corregir pegaduras, entonces lleva mucho trabajo eso, ¿no? La Cineteca ha hecho algunas restauraciones de muy buena calidad, otras más que nada digitalizaciones, pero hay mucho material, tanto clásico de la época de oro, el Indio Fernández, Gabaldón, Tintán, Cantinflas, que hemos pasado mucho. Hay otras también de los años 70, pero después también hay que seguir con lo más reciente, ¿no? Porque el DCP empieza prácticamente en el 2012. Todo lo anterior era 35 milímetros. Entonces hay que digitalizar, pero además lo que se digitaliza hay que guardarlo. Exacto. No se puede guardar el DCP en un disco duro, porque tú sabes, un disco duro funciona hasta el día que le da por no funcionar más. Exacto. Y no hay forma de recuperar lo que hay adentro. Sí, ¿no? Entonces, todos esos DCPs, los archivos, te tienen que guardar en unas cintas LPO, pero esas cintas, en teoría, hay que migrarlas cada cierto tiempo. Entonces es un fenómeno. Vamos, por ponerte otro ejemplo, nuestro escáner es un escáner 2K. Lo compramos hace 12 años. 12 años. 2K. Ahora ya los escáneres son 8K. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Todo lo que digitalizamos hasta ahora, lo tiramos y lo hacemos. No hay forma, ¿no? Sí, no. Entonces, es complejo. Es complejo, es caro y lleva mucho tiempo. Trabajoso, y hay que hacerlo porque es muy necesario, ¿no? Claro. Que esa es otra de pues las facetas que tiene la Cineteca, ¿no? El guardar ese tipo de material y además en lugares especiales para que no suceda lo que pasó en la primera, ¿no? No, claro, además todo se tiene que guardar en condiciones especiales de temperatura y humedad, porque además el material fílmico se degrada con el tiempo. Por más que hay películas de 1896 y 97 que todavía se conservan y se pueden, pero el material se va degradando, sobre todo el material color se degrada mucho y hay que tenerlo en las mejores condiciones. Con todo, habría que decir que con todos los problemas que tiene el material fílmico, no es comparable al material magnético y digital, en el sentido que si uno ahora quiere ver una copia de 35 milímetros de 1920, agarra un proyector y la proyecta. Si quiere ver un Betamax de 1984, no hay donde reproducirlo. Es cierto eso. Totalmente. Oiga, le quería preguntar, en la Cineteca de Joco, ¿dónde está la bóveda? ¿Dónde es donde guardan todo esto? Mira,
eh, digamos, al final, donde está la entrada, después de las taquillas, hacia la terraza, más hacia el fondo, hay una bardita de setos ahí y como una entrada. Esa entrada es para todas las bóvedas, el laboratorio, ahí se conservan las películas, las fotografías, los carteles, y está todo el laboratorio de restauración y de los escáneres, todo está ahí. Qué interesante. Oiga, y bueno, está la parte académica, que también es bien importante, toda la oferta que tienen de desarrollo económico, desarrollo académico, perdón. Sí, también, bueno, hay muchos cursos. Ahora, a partir de la pandemia, se han desarrollado muchos los cursos en línea, y ahora muchos que son al mismo tiempo presenciales y en línea, que es también, también tiene que ver con la actividad de difusión de Cineteca. Igual tenemos la biblioteca donde se puede ir a consultar películas. Esa no la ubico tampoco. ¿Dónde está? En el pasillito que sale al lado entre las taquillas, como para ir a la sala 3. Hay un pasillito entre el centro de documentación y las taquillas. Al final de ese pasillo está la biblioteca, que además, como se ve en la foto, es un lugar muy bonito como construcción, y que es, digamos, para investigadores, para estudiosos, pero no se exige una credencial que lo acredite. Prácticamente casi cualquiera puede ir a ver alguna película clásica, a estudiar una película, porque le interesa para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y la pide? Ahí está, hay computadoras donde ahí se cargan directamente. Lo que no se puede es tener acceso al material, no se puede evidentemente descargar ni copiar, pero sí verla ahí, y hay módulos personales y otros incluso para verlas en grupo, ¿no? Y por otro lado, el centro de documentación y la biblioteca, donde hay libros, revistas de cine, expedientes y una gran cantidad de material. No, bueno, interesantísimo. Y bueno, llegamos a la parte que usted dirige, la parte de difusión y programación, que se me hace también bien interesante. Yo le quería preguntar un poco cómo es este proceso, cuáles son los acuerdos que hay con las distintas distribuidoras, o con, no sé si con foros y muestras, cómo es un poco que van haciendo toda esta programación. Mira, en cuanto a la programación, con las distribuidoras nacionales trabajamos como cualquier cine. Es decir, se exhiben las películas y el distribuidor se lleva un porcentaje de los ingresos. En ese sentido trabajamos igual. Últimamente hemos logrado trabajar de manera similar con distribuidoras extranjeras, o incluso en algunos casos con los propios productores de las películas, para que lleguen a México películas que ningún distribuidor ha comprado. Nosotros siempre privilegiamos que el distribuidor mexicano compre la película y la traiga, porque todas las películas que llegan a México terminan de una u otra forma en la Cineteca, por lo menos todas las que nos interesan. Entonces, si un productor la trae, nosotros preferimos que sea él. Si hay una película que ningún distribuidor se interesó
entonces vemos nosotros qué posibilidad hay de negociar. Nosotros no compramos, a diferencia de los distribuidores, Okay. solo las traemos a porcentaje. Es decir, Okay. si el dueño de la película no se la vendió a nadie, entonces nosotros, bueno, le decimos, bueno, ¿te quieres arriesgar? Si le va bien, te llevas un dinero. Si le va mal, ni modo. Claro. Y bueno, algunos aceptan, otros no aceptan, ¿no? Okay. Pero ese es un poco el sistema con el que trabajamos, ¿no? ¿Y con otros países o cómo funciona ahí todos estos ciclos de cine alemán y brasileño? Todos esos, ¿cómo funciona ahí? Ahí en general, cuando son ciclos, lo que se hace es negociar derechos por alguna cantidad de funciones. Lo que hay que destacar, que todo lo que se exhibe, salvo excepciones muy contadas, es decir, se paga porque las películas siempre tienen un dueño. Entonces, ese dueño vive de sus películas. Claro. Entonces, no importa, y eso a veces pasa se cree que se dice, no, pero esta película la pasamos, digamos, pirata, porque nosotros no cobramos. Bueno, no, eso no se puede, porque sí tiene un dueño. Entonces nosotros, digo, hay películas que, por ejemplo, que compra el IFAL, la embajada francesa, y ellos tienen los derechos y los dan gratuitos. Entonces esas películas las pasamos gratuitas. Lo mismo pasa a veces con el cine alemán, con el Instituto Goethe, o el Festival de Cine Europeo. Es decir, son los gobiernos europeos los que compran esas películas, ellos son los dueños y las regalan. Digamos, no las dan sin pagar. De todas maneras, nosotros en Cineteca optamos regularmente por cobrar boletos para casi todas las funciones, con la idea de, primero, que muchas veces la gente valora menos lo que es gratis. Sí, claro. Y segundo, que no somos una institución con fines de lucro, y todo el dinero que entra por taquilla se reinvierte para todas esas actividades que hablábamos, ¿no? No es que al final del año nos repartamos las ganancias, ni mucho menos, ¿no? No, todo lo que entra va a financiar proyectos de la Cineteca, que depende de la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces no hay fines de lucro. Lo que entra por taquilla sirve para pagar una cantidad de gastos que tenemos y para desarrollar proyectos nuevos, ¿no? Claro. Oiga, más o menos, ¿cuántas películas se exhiben al año ahí en Cineteca, en la de Joco? Ay, se exhiben muchas. Mira, en lo que va del año, que van 8 meses, ¿sí? En los 8 meses del año ha habido 150 estrenos, más o menos. ¿Estrenos? O sea, vamos a suponer de aquí a fin de año unos 200 estrenos. A eso hay que sumarle todos los ciclos y festivales que hay todos los meses, uno o varios. Entonces son una cantidad enorme de películas. Diariamente cada día se exhiben 40 funciones y aproximadamente alrededor de 25 títulos diferentes. Oiga, ¿y en el año todas? ¿Cómo? ¿Usted ve todas antes de...?
De lo que estrenamos vemos prácticamente todo Sí, con el ¿verdad? equipo de programación. Antes sí, porque a veces de los festivales es imposible ver todo, pero tratamos de ver la mayor y de lo que estrenamos lo vemos todo, porque pensamos que antes de que una película se estrene en Cineteca, pues tenemos que saber bien Claro, cómo es, a qué público va dirigido. claro. Con los festivales no siempre, porque en los festivales en realidad la Cineteca solo, en muchos casos, pone la sala. Ok, No es que lo programemos ok. nosotros. No es que la Nosotros le seleccionen. brindamos un espacio al festival. Ok. Oiga, ¿y cómo definen en qué salas van a proyectar cada una de las películas? Y bueno, porque pensamos, esta le va a ir bien, esta le va a ir más o menos, nos Ok, equivocamos mucho también con eso, ¿eh? No, no hay forma de saber de claro, antemano, pero sí hay una idea, digo, ya sabíamos que para poner Oppenheimer en 35 milímetros, unas funciones que iban a ser contadas, necesitamos la sala de 400 claro. espectadores, ¿no? Igual para las retrospectivas que hacemos de clásicos en pantalla, en general utilizamos la sala de 400 también. Ujú, Eh, Hay otras películas que pensamos que con la de 200 basta, y algunas terminan en la sala de 50, ¿no? ok, Que eso es una muy buena posibilidad de Cineteca, que es decir, que digamos, no nos guiamos o no pensamos que las películas tengan que hacer un número mínimo de espectadores, ujú, sino que cada película hace la cantidad que puede hacer. Entonces, claro, hay películas que hacen 30.000 espectadores y son un gran éxito. Hay películas que hacen 5, está muy bien, y hay otras que hacen 1.000, pero que también nos parece que cumplen con claro. lo que es esa película. Y todas tienen el mismo tiempo en pantalla, ¿Cuánto les es dan? decir, 8 semanas, 8 semanas. con funciones prácticamente diarias. Ok, A lo ok, largo de su recorrido, de toda la corrida, son entre 50 y 60 funciones, más o menos. ok, ok. Oiga, y la Aunque haga, famosísima, dígame, sí, aunque haga 15 o 10 espectadores diarios, no importa, no importa. porque creemos que esos 10 espectadores tienen el mismo derecho que los Claro, 300 que llenan una sala grande, ¿no? claro, No claro. porque sean menos, Sí, los vamos a merecen dejar de menos. lado, ¿no? Exacto. Claro. Oiga, y bueno, un porcentaje importante es de cine mexicano y además cine mexicano que no alcanza a otros puntos de exhibición, ¿no? También es cierto, en este momento, igual te decía, en lo que va del año van más o menos 150 Ujú. películas, una tercera parte son mexicanas, Tercera parte es muchísimo. una tercera parte, más de 40 títulos mexicanos. Ok, Y hay de todo, desde películas más o menos grandes hasta películas medianas, hasta efectivamente algunas muy chiquitas que no llegan a ningún otro lugar, ¿no? claro, claro. Pues interesante ese apoyo que se le da al cine mexicano. Yo le quería preguntar de la muestra, la famosísima muestra, ¿cómo es que arman la programación? Bueno, mira, la muestra, la idea es, siempre ha sido que fuera como un festival de festivales, es Ok, decir, lo más destacado de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo se arma? Bueno, se arma con las películas que han participado en los festivales más importantes y tenido premios.
Ok. Cannes, Berlín y Venecia fundamentalmente, y algún otro, ¿no? Pero fundamentalmente esos tres. Películas premiadas en esos festivales. Películas que tienen un reconocimiento crítico internacional, que los Ok. críticos importantes han hablado bien de las películas. Películas que adquirieron distribuidores mexicanos y nos las ofrecen. Algunas pueden ser las citadas antes, pero otras a veces no. Mm. ¿Qué más? Otras películas que vemos nosotros en festivales y que quizás no ganaron ningún premio, pero nos parecen importantes. Y por otra parte, la obra de cineastas que ya tienen una trayectoria. Por ejemplo, la película más reciente de, ¿quién te puedo decir? De, De acuerdo, eh, antes era Woody Allen, ¿no? El que Antes estaba era casi cada año. siempre, todo el tiempo, exacto, estaba siempre. Ahora, por ejemplo, tú, tú dices, bueno, tenemos la nueva película de Lars von Trier. Ujú. La queremos para la muestra. Bueno, prácticamente la queremos para la muestra casi sin verla, Pues sí, porque sabemos que al margen de que la película sea mejor o peor, es un cineasta relevante, ¿no? exacto. O la película más reciente de Almodóvar, Ujú. sí, claro, Claro. la queremos, ¿no? Porque esos nombres son siempre los que han afianzado la muestra, ¿no? Efectivamente, en las primeras muestras era Federico Fellini, Visconti, Buñuel, Baida, después Woody Allen, y han ido cambiando, han ido Sí, actualizándose, pero hay nombres que uno dice, ah, este nombre tiene que estar en la muestra. claro. Después, si a uno le gustó o no le gustó, es bastante relativo a veces, ¿no? Porque Eh, además es un seguimiento que se le viene dando de claro, muchos años a por, todas sus por, películas, ¿no? Por supuesto, hay directores que uno descubrió en la muestra y que siguió después toda su trayectoria, ¿no? Lo Sí. que tratamos que de alguna manera la muestra sean películas relativamente grandes, producciones no experimentales, Ujú. porque para eso tenemos el foro, ¿no? Exacto, Y, exacto. y, que es justamente un cine que cuando se creó en el año 80 fue porque había un cine que no cabía en la muestra, ¿no? Ujú. Películas más experimentales, películas muy largas, de 4 horas, cinematografías marginales, una película tailandesa o vietnamita, ¿no? Entonces, para eso se creó el foro y hay un poco, se complementan, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las fechas aproximadas de la muestra y del foro? La muestra es en abril y noviembre. Abril y noviembre, ¿verdad? Abril y noviembre, y el foro más o menos anda por junio. En realidad, las fechas son relativas, salvo la de noviembre, porque la muestra es marzo-abril, porque aprovechamos la Semana Santa, Semana Santa. porque hay ahí 2 semanas de vacaciones que las aprovechamos para tener la muestra. Y el foro aprovechamos las otras vacaciones. Entonces depende cuándo son las vacaciones universitarias y escolares, adecuamos la fecha, ¿no? Claro, claro. Pues qué maravilla de, ahora sí que de trabajo tiene usted, porque pues es ver cine y programarlo, y bueno, algo que realmente a usted le apasiona, ¿no? Sin duda, es muy gratificante.
también a veces uno se cansa. Sí, sí, me puedo imaginar, porque sí Pero, es muchísimo. es un trabajo sin duda gratificante. Y digo, y en realidad yo destacaría que quizás en cuanto a la programación y a la difusión sea la cara como más visible de la Cineteca y más reconocible además, pero somos un equipo, digamos, en total, en toda la Cineteca, como 200 Ah, personas, caray, ¿no? ok. Digo, desde programación, el archivo, biblioteca, Claro, administración, y de una u otra forma, todos resultamos importantes, ¿no? En una claro, entrevista yo decía, bueno, esos jardines necesitan regarse, cierto. podarse, porque si no sería un basurero Un todo, matorral ¿no? ahí, claro, Hay que cierto, cierto. limpiar, hay que juntar la basura, hay que darle mantenimiento. Entonces, claro, hay un trabajo que es más visible que otro, pero es toda una labor de una cantidad de gente. Digo, hay que pagar las películas, los Sí, sueldos, ver que no nos corten la luz, no digo, sí, no es, digo, porque uno de repente ve la imagen sí, cierto, así, que sale así al público, pero atrás hay todo un trabajo de una claro, cantidad enorme de gente, ¿no? Y todo totalmente. tiene que estar muy aceitado para evitar que las cosas no funcionen y evitar las quejas del público, porque evidentemente cuando esas cosas fallan, inmediatamente, digo, el público con razón se queja, se cae, que es algo habitual porque nos pasa todo, se cae el internet. Eso nos pasa a todos siempre, ¿no? No hay, Claro. bueno, pero eso implica que el público no pueda comprar boletos, no pueda ver la programación en la página, entonces la gente se empieza a desesperar y Claro. nosotros nos desesperamos junto con el público, ¿no? Es Entonces, toda una digo, experiencia, toda una y experiencia es que todo depende de un muchas equipo personas. Sí, trabajando en exacto. el mismo sentido, ¿no? Sí, 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 sí. No, pues digno de aplaudir todo ese equipo. Qué bueno que lo menciona, porque es cierto. A veces vemos los jardines muy bonitos, pero pues alguien los tuvo que podar, alguien les No, tuvo que dar claro. mantenimiento a todo eso, y es parte, como decía yo, de la experiencia total que da la Cineteca, Por además de supuesto, por supuesto. películas. Pues qué interesante todo esto que nos dice. Ya rendimos homenaje, como decimos aquí, pues mucho a la Cineteca, pero yo quería aprovechar este tiempo que nos falta para rendir homenaje a usted también y quería mostrarle esta imagen, a ver qué le recuerda. Para los que no lo ven, tenemos ahí bueno, a ver, usted díganos qué es lo que ve por ahí. Bueno, tenemos aquí a Chaplin, supongo que es la calle de La Paz, ¿no? Sí, Debe ser. Y arriba por ahí está King Kong ajá. y por ahí está el Mago de Oz. Es la misma, la de arriba, que Ajá. entiendo que estas dos fueron de sus primeras películas, estaba leyendo, cuando Ah, usted era un niño. sí. Bueno, sí, No la de eh, Chaplin tal cual, pero sí alguna de Chaplin. alguna de Chaplin efectivamente, y no King Kong, sino es decir, no lo veo, estoy en el celular, Ah, ok. entonces veo el gorila, pero Sí, poco más, pero fue una película que era como una especie de secuela de King Kong, exacto, que se llamó El Gran Gorila. exactamente. Este, sí, efectivamente, y algún Chaplin sin duda fueron de las más, pues las más viejas, ¿no? Era pequeño todavía.
Platíquenos, para los que no lo saben, ustedes de Uruguay, de Montevideo, De Montevideo, efectivamente. ¿y en qué cine veía estas películas? Bueno, primero en las salas este, comerciales Ujú, de la época, y a partir del año 69 ajá, ingresé a un cineclub, ujú. un cineclub universitario muy grande, muy grande. Era en ese momento ahí está, oh, está todo muy preparado. ¿Cómo se llamaba el Todo cine club? muy preparado, cine universitario del Uruguay, y Ajá, era una institución muy, en ese momento era enorme, tenía algo así como 5.000 socios. ok. Esos socios pagaban una cuota mensual y tenían acceso a todas las funciones, y ahí realmente fue donde empecé a ver como cine en serio. Yo tenía 16, 17 Ok. años, este, y bueno, Pero en en su ese familia, cine, desde pequeño, ¿usted les gustaba el cine, en su familia? no demasiado, no, Ok. tampoco era, hasta la adolescencia, tampoco era especialmente cinéfilo. Ah, ¿en serio? Mire. Eh, digo, en realidad en la adolescencia fue cuando empecé a ir, digamos, mucho al cine, primero a ver el cine que estaba de moda en esos años, el equivalente a los superhéroes actuales, que eran las películas de agentes secretos, Ok. James Bond, Mr. Solo y Matt Helm y todos los otros agentes secretos. Había cientos, como ahora superhéroes, había agentes secretos, ¿no? Bueno, ese era el cine de mediados de los años 60, Ujú, cuando yo tenía 12, 13 años, ok. y después, a partir de cine universitario, empecé a ver el cine, digamos, más en serio de alguna manera. Me integré a cine universitario, Pero espéreme, estuve... espéreme, porque ya se brincó una etapa que yo le quería mostrar aquí, unas imágenes. Sí, Sé que está en el celular, pero ahí vemos ahí lo algunas veo líneas. claramente. ¿Sí lo No, ve? pero esa etapa sigue todavía. Esta sigue, ¿verdad? Sí, Es claro. coleccionista usted de... Colecciono, sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Ah, es que, bueno, esa, digo, eso fue muy importante para mí y para toda toda mi generación. Generación. Ajá. No había, no había computadoras, no había Wikipedia, este, apenas había televisión. Entonces, efectivamente, los cómics eran pues una lectura diaria y un lugar donde aprender muchas cosas, ¿no? Y en Claro. ese sentido, los cómics mexicanos, como ahí están Vidas Ilustres o Epopeyas o Estrellas del Deporte, uno aprendía muchas cosas, ¿no? Sí. Se divertía y Porque, aprendía. y además eran bastante, digo, eso lo puedo decir ahora, pero Ujú, eran bastante serias, ¿no? ok. Eh, Siendo publicaciones, bueno, se decía mucho en México que Editorial Novarro era como
segunda Secretaría de Cultura, de Educación o algo así, ¿no? Porque efectivamente había mucha gente. Mira, y eso que pasaste antes, Sí, el esa Grillo, es ¿no? una revista, efectivamente, que yo leía en la primaria, ¿no? ¿Y Fíjese. de dónde obtuviste toda esa información? Revisando internet, eh, Hackeando, lo hackeamos. sí, ya me di cuenta. No, porque es esta revista, bueno, esto era una revista para la escuela primaria, Ajá. pero también, digamos, revisándola y viendo, eh, digo, descubro que cosas que yo sabía, por ejemplo, de la cultura mexicana, salían de ahí, ¿no? Fíjese. O, o saber, digo, yo siempre me acuerdo de uno de los famosos corredores, Emil Zatopek, la locomotora checa. Bueno, yo lo leí y lo sé porque lo leí en el número 1 de Estrellas del Deportes, ¿no? Fíjese. Y lo recuerdo de aquella época, ¿no? Sí, claro. Sí, eran unas, como le digo, creo que era parte de divertirse, pero parte de aprender. Sin duda, Era todo formarse una cultura y además una cultura de la lectura, ¿no? sin duda, era, digamos, buena parte de los niños y adolescentes de esos años leíamos muchos cómics. Estaban los cómics mexicanos que tú mostrabas, estaban los cómics argentinos que eran, digamos, más intelectuales de alguna manera, de donde salieron todos los que ahora son muy famosos, como Hugo Pratt y con Corto Maltés y todo eso, pero también eran el equivalente, ¿no? Ujú, sí. Oiga, ¿y su colección a cuántos ejemplares asciende? No muchos, colecciono ciertos títulos nomás, sobre Ujú, todo, por ejemplo, Vidas Ilustres es uno que estos de me acá. gusta mucho porque es uno de los que también algunos de los de mujeres célebres, no Mm. todos, pero tengo una buena cantidad ¿Y dónde los de títulos. consigue? ¿En internet? ¿Buscándole? En los tianguis, en internet, eh, este, o recorriendo tianguis y a veces Claro. buscando, digamos. Oiga, y nos comentaba usted ahorita de cuando entra a este cineclub. eh, y bueno, luego entra a estudiar química, ni más ni menos. Eh, Sí, al mismo en tiempo, dónde ¿no? estudió usted? En la Universidad En la de... Universidad de la República, sí, Ah, ok. de Uruguay. Que es esta, creo. Ese es uno Sí, de ¿verdad? los. Sí, Sí. sí, sí. Sí, ¿Y sí, sí. por qué decidió química? Bueno, fue al revés. En realidad, yo iba dirigido hacia las ciencias, digamos, físico-matemáticas, esa era mi vocación y el, digamos, el cine era un hobby de alguna manera. Después, por esas vueltas que da la vida, el hobby pasó a convertirse en la en la profesión, ¿no? Claro. Pero porque se dio así, de repente fue más fácil empezar a trabajar en cuestiones de cine. Eso fue en la Cinemateca Uruguaya,
trabajé. La tenemos, mire. Ahí están varias de las salas. Ahora tienen unas salas muy bonitas, nuevas. Estas son las salas, las que yo conocía, sí, sí. Ajá. Pero también tenía mucho público. Me tocó varias instituciones en momentos de auge, eso es curioso. En cine universitario, cuando tenía como 5.000 socios, la Cinemateca Uruguaya, cuando empezó a crecer, y ahora la Cineteca también cuando está en un periodo de auge y de crecimiento, sí, claro, ¿no? Totalmente. Eso es Oiga, curioso. en la Cinemateca, ¿qué hacía específicamente? En la Cinemateca éramos muy poquitos y hacía de todo. Digamos, estaba, si no me equivoco, sí, estaba en el consejo directivo, revisaba películas, las películas que se iban a proyectar, las revisaba, las reparaba, en algunos momentos de 2 copias más o menos maltratadas, armaba una que quedara lo mejor posible, pero después me subía con un chofer en un triciclo de esos motorizados y los repartíamos por las diferentes salas sí, era casi un trabajo completo, ¿no? Porque éramos muy pocos los que trabajaban. Es más, aparte de eso, atendía al público en los ratos libres, ¿no? Sí. Todo, integral era el trabajo. Era todo, había que hacer un poco de todo. Lo único que no hacía era proyectar cine en las salas, que ahí sí había proyeccionistas, pero ¿Estaba casi todo. ¿En la programación también? No, en la programación ahí no. Ahí estaba más bien, trabajaba en la parte de archivo. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en la Cinemateca? Unos cuantos años, debe haber sido como 4 años. Ok. Y después me vine a la Filmoteca de la UNAM. El golpe de Estado allá, ¿no? Exacto, sí. En Uruguay. ¿Cómo lo vivió todo este tiempo? Pues un momento importantísimo allá en Uruguay. Bueno, digo, fue un momento complicado. Yo ahí estaba justamente en la Cinemateca. En ese momento lo que sucedió fue un fenómeno curioso. La situación, como de todo el país y de toda la cultura de la Cinemateca Uruguaya, era muy complicada. Me puedo imaginar. Claro. Y en un momento estaban pensando en cerrar y enviar las películas afuera, a algún otro lugar. Y uno de los que era directivos en este momento dijo, bueno, ¿y por qué en lugar de cerrar no crecemos? Y ahí fue cuando me contrataron, porque se empezaron a abrir muchas salas por toda la ciudad y esas salas se convirtieron de alguna manera en un lugar de reunión, porque había pocos lugares de reunión. Evidentemente todos los políticos ya no existían y entonces la Cinemateca se volvió muy exitosa, ¿no? Okay. Eso fue a partir justamente de esos años, ¿no? Con esa idea de, bueno, vamos a crecer, a hacer una actividad mucho más visible, llegar a mucho más público, y así fue como pasaron esos años, ¿no? Okay. Y luego decide, como decía, venirse a México. ¿Por qué decidió venirse a México? Bueno, ¿y cómo fue la primera impresión de ver esta ciudad? Bueno, mira, primero porque la situación efectivamente era complicada. Vine directamente a la Filmoteca de la UNAM. Okay. Fue directo, digamos, llegué el 29 de diciembre
y creo que el 7-8 de enero ya tenía trabajo en la... ¿Se comunicó antes con ellos o No, llegó y se fue? no, es que había una muy buena relación entre el director de la Cinemateca Uruguaya y el director de la Filmoteca en ese momento, el maestro Manuel González Casanova, y inmediatamente a los 6-7 días lo fui a ver y con una carta ahí, y Llegó recuerdo directo. que sí, enseguida empecé a trabajar, trabajé 10 años, 10, 11 años, y la, la primera impresión, yo diría, bueno, obviamente el tamaño, pero eso está, sobra decirlo, no Claro. es, pero había dos cosas que recuerdo de los primeros, sobre todo los primeros días. Era diciembre del 76, alrededor del fin de año, y por un lado la sensación de libertad caminando en la calle, eso es algo que... Y por otro lado, que uno metía la mano en la bolsa, sacaba un puñadito de monedas y con eso podía entrar en una librería y comprar una cantidad de libros, ¿no? Los libros eran baratísimos, pero baratísimos digo, primero porque en Montevideo eran muy caros, pero aparte porque valían monedas, ¿no? Es decir, 3 pesos, 4 pesos, era muy barato, siempre. Eso recuerdo, que uno sacaba monedas y podía meterse en una librería. Esas fueron, digamos, las primeras impresiones. Y compraba ahí de todo, ¿no? ¿Qué librerías No, iba? no recuerdo. Bueno, Okay. yo creo que ya, bueno, ya estaban Gandhi, que después cerró, no, el Ágora, que después cerró, y Gandhi, ¿no? El Ágora, donde, donde está ahora un billar, creo, ahí sobre Insurgentes, y Gandhi en el mismo lugar que sigue, ¿no? Digo, Sí. cambió todo. Sí, Gandhi inició en el 73, si no me recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces ya Yo está mucho. recuerdo que estaba su cafetería y ya había recitales en la cafetería, igual en el Ágora había recitales de música latinoamericana. Sí, toda una experiencia igual. Y yo le quería mostrar una foto de alguien que sé que fue muy importante en esos años, Pues sí, Emilio García Riera. ¿Cómo llegó a él? de la forma más totalmente accidental. De hecho, gracias o no sé si gracias a él o por su culpa, me dediqué a escribir, ¿no? Okay. Porque la Filmoteca de la UNAM estaba arriba de una gasolinera que está en Insurgentes y Yucatán. Esa Okay. gasolinera existe, pero ya no tiene el segundo piso. En el año de haber sido 77, la Filmoteca se fue del auditorio Justo Sierra o Che Guevara, donde estaba originalmente, a esta gasolinera. Estuvo unos años ahí y después se fue de nuevo a la UNAM, a un lugar, a una casa que estaba en Copilco, muy cerca del CUC, por ahí. Ajá. No en Copilco, en Odontología. Okay. En esa gasolinera, la edificación arriba tenía 2 alas. Un ala era el archivo de películas de la Filmoteca, donde yo trabajaba. Estaba el director del acervo,
una secretaria y como 3 personas más. El ala del frente estaba el equipo de investigación que dirigía Emilio García Riera, que en ese momento estaba trabajando con la UNAM. Ahí estaba el Eduardo de la Vega, Andrés de Luna, Gustavo García, Juan Jiménez Patiño, Leonardo García Sau y otros más. Y como estaban al lado, nos separaba una puerta, cruzaba a platicar con ellos, y era cuando iba a salir el 1+1, y un día me propusieron si no quería escribir, y yo dije, bueno, y comencé a escribir en noviembre del 77, o sea, tenía menos de un mes el 1+1 cuando publiqué mi primera nota. ¿Y usted hacía reseñas antes Prácticamente para usted, no, o para otro trabajo? no. Había estado, en un momento estuve haciendo unos pocos dictámenes de guiones para el Banco Cinematográfico. Era lo que estaba haciendo en ese momento. El Banco Cinematográfico le daba los guiones de proyectos de película a gente para que los leyera. Y yo fui uno de ellos que leí una serie de guiones de películas de esos años, y había que hacer un dictamen, una especie de valoración del guión. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento, y empecé a escribir en 1+1. ¿Se acuerda de su primera reseña? Sí, sobre Cinema Novo brasileño. Una nota en 2 partes sobre Cinema Novo. Y de ahí para el Real, como se dice, ¿no? Y de ahí durante, no sé, que fue 77, casi 30 años, si no es que más, ¿no? ¿Tiene la cantidad de películas que reseñó? No creo, ¿verdad? No, pero tengo todos los recortes, eso sí. ¿En serio? Sí, Wow. engargolados en orden cronológico, todo de lo que he escrito prácticamente. Un coleccionista como es usted. Sí, sí, de todo. De todo. Y bueno, y después, en 1+1, hicimos una revista que se llamó Imágenes, pero el director de 1+1, Manuel Becerra Costa, él tenía una idea de una revista que era como la guía del ocio, el Pariscope, una guía. Y él quería, recuerdo que nosotros hiciéramos eso. Nosotros queríamos hacer Imágenes, que duró como 9 números, pero Manuel Becerra Costa estaba necio con que quería, y hizo Tiempo Libre. Claro. Sí, entonces, y Tiempo Libre, nosotros teníamos un equipo, el equipo que escribíamos en 1+1, que éramos muchos, decidimos hacer también toda la guía de estrenos y de películas, y al poco tiempo descubrimos que eso era imposible, y finalmente yo me quedé con buena parte del trabajo de esa guía durante mucho tiempo, ¿no? Primero en 1+1 y después en Tiempo Libre, ¿no? Y en Tiempo Libre sí la hice durante muchísimos años, ¿no? Hasta el 2007, yo creo, una cosa así, ¿no?
Y estaba viendo, entiendo que también participó usted en esta revista, en Dicine. También, sí, Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí. Sí, esa revista, sí, en esa revista también la empezó, digamos, dirigiendo Emilio García Riera. Después él se fue a Guadalajara y después eh, me quedé dirigiéndola yo un buen rato. Siempre se quedaba usted dirigiendo Sí, después, ¿no? sí, sí. No, pero era un equipazo tanto aquí en Dicine como en el Uno más Uno, ¿no? Aquí tengo Sí, unas era un fotos. gran equipo, ahí está efectivamente. Eduardo, Brennan, Gustavo García, Leonardo, Tomás Pérez Turrén, Susana López Aranda, y están buena parte, sí, Y del, faltan del. todavía, creo, ¿verdad? Faltan unos cuantos, claro. ¿Cómo eran esos tiempos ahí con, ya imagino, las pláticas, las charlas que había con todos ellos, ¿no? Bueno, sí, digo, éramos todos bastante más jóvenes y, y bueno, había todos nos interesaba mucho el cine y nos interesaba hacer revistas de cine. Estuvimos en muchas revistas porque primero fue cine, que Ujú. sería la Cineteca, después Imágenes, después Dicine, por el medio la UNAM sacó Pantalla, que varios también escribimos por ahí, este, y digo, creo que hasta ahí más o menos llegamos, algunos han seguido, pero Ujú, digamos como grupo y eso hasta ahí, ¿no? claro. Oiga, ¿y cómo, pues cómo hacía usted las reseñas? En qué se fijaba o se fija? ¿Cómo estructuraba un poquito esas, pues sí, esas críticas sobre las películas? Bueno, digo, yo creo que lo fundamental es ver la película y, digamos, experimentarla, disfrutarla y después tratar de poner eso en palabras, ¿no? Este, eh, y ubicándola en un contexto, porque ahora es más fácil, porque ahora con internet y todo eso, pero antes el espectador que veía la película no tenía Claro, por a la qué mano. saber mucho del contexto y tampoco quizás no tenía tiempo ni dónde buscar información. Entonces era importante también decir, bueno, el director de esta película es el que antes hizo esta y esta Claro. otra. Ah, porque uno decía, yo esas las vi y también me gustaron, ¿no? Bueno, esa es la labor del crítico, ¿no? Igual que el contexto, bueno, ¿de qué está hablando esta película, ¿no? A ubicar lo que está, en qué momento está ubicada, qué estaba pasando en ese país, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahora ha cambiado un poco porque ahora uno ve una película y se mete en Internet Movie Database, en Wikipedia, y ya toda esa información la encuentro en 5 minutos, ¿no? Claro. Pero antes el crítico era el que tenía esa información, ¿no? Ujú. El Sí, público no tenía por qué tenerlo, ¿no? Digo, a mí me tocaba a veces irme a bibliotecas a leer revistas para sacar datos, fichas. sí, claro. Entonces, eso Todo me el parece contexto, ¿no? que yo siempre pienso que la crítica periodística, que fue la que hice yo casi todo el tiempo, es una crítica que está hecha en principio para que el espectador la lea antes de ver la película Ah, y exacto. funciona como una ubicación de la película, más allá de algún juicio que quizás visto con el tiempo es lo menos
lo menos importante, Y es ¿no? muy subjetivo, ¿no? Exacto, y el espectador puede pensar exactamente, pero lo otro me parece lo más valioso, ¿no? Claro. Y los aspectos técnicos, usted se fija También, por y los supuesto, transmitía. sí, sí hay cosas que son, que, 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 que llaman la atención o que son especialmente destacables, ¿no? Es decir, tanto la manera de estar contada como depende también de cada película, ¿no? Pero ciertos recursos, obviamente. Si uno habla del cine de Orson Welles, tiene que poner especial atención a toda la parte técnica, o en otros directores, los planos secuencias o los movimientos de cámara, sin duda. Y como dice usted, esto de comentárselo al espectador e incluso que lo lea previo a verla, creo que hacen que lo disfrute más, ¿no? Porque hay veces que esos detalles no los alcanza a apreciar todo mundo, ¿no? Yo pienso que sí, porque además también, digamos, el, el lector de un periódico no puede ir generalmente a ver todas las películas. Mm, Entonces, para elegir una película necesita una mínima guía. Y bueno, para eso en buena medida servía, yo creo, la crítica, ¿no? Para decirle al espectador, bueno, esta película la hizo fulano, trata de esto, en realidad hace referencia a todo esto, este, o esta película es un western y el lector dice, ah, no, es un western, a mí los westerns no me no gustan, me gusta. pero se evitaba ir y entrar al cine y decir, no, ¿cómo? O es un musical, ¿no? No, musicales a mí me parecen horribles, ¿no? Digo, de ahí para adelante, ¿no? Claro, claro, claro. Oiga, con la impresionante cantidad de películas que ha visto, ¿tiene algunos directores favoritos? Tengo, ¿Quiénes son? eh, a ver, Ingmar Bergman es uno de mis favoritos. Eh, Me gusta mucho, lo puedo rever, tengo sus películas, es un cineasta que me parece, eh, me gusta. Godard me gusta mucho. Buena parte o casi todo Godard me parece un cineasta muy, muy importante, ¿no? En la historia del cine. Eh, Esos dos serían dos de los más importantes. Obviamente Ok. hay muchos más, ¿no? Sí, claro, me imagino. Pues Orson Welles, me imagino que es también Orson alguno Welles, de. por supuesto, digo, hay cantidad, ¿no? Cantidad, eh, eh, pero desde el cine mudo hasta la actualidad, pero creo que esos serían algunos de los importantes, ¿no? Fellini, me imagino. Fellini, Antonioni, Buñuel y Es que muchos, ¿verdad? Oiga, y de los más actuales, ¿alguno que le parezca interesante? mira, yo pienso, es decir, de los actuales también hay varios. Eh, Wong Kar-wai me gusta mucho. Ho Sang-soo me parece interesante, coreano. Wes Anderson me Mm, parece que algunas cosas también me gustan mucho. Este, eh, Ahora el francés Emmanuel Muret me gusta también. Digo, hace poco lo acabo de descubrir. Acá en México hasta ahora se ha estrenado una sola de mm. sus películas, pero es un cineasta que me parece muy interesante. Este, Por ahí más o menos. por ahí más o menos, sí.
¿Qué le Muchos, pareció? Dígame, dígame. no, y sobre todo hay algo que ahora me gusta mucho últimamente, que son todos los documentales en primera persona. Es decir, esas películas donde el director habla de sí mismo o de su familia y cómo a partir de ahí la película trasciende se vuelve universal, ¿no? Claro. Ahí hay una gran cantidad. Creo que en este momento además mucho del documental está incluso es más interesante que la ficción y hay mucho cine documental muy, muy valioso, ¿no? ¿Cuál nos recomienda de estos que comentó de personal? ¿Cuáles? De Algunos más. todos, así los que dije. No, de los documentales más personales. Ah, pues hay muchos. Por ejemplo, digo, ahora pronto vamos a exhibir en Cineteca uno que se llama Esquirlas, ¿Mm? que es una película muy chiquita, muy personal, de una niña que cuando tenía 10 años, su papá había comprado una cámara de video, de beta, de VHS, y ella había en la ciudad había habido una explosión de una cuestión militar, y ella salió a filmar Ok. con esa cámara, ¿no? Y años después, 10 15 años después, estudió cine, un día regresó y encontró esas imágenes y armó una película Qué maravilla. con eso, ¿no? La película ahora que también se acaba por ahí está, la estamos exhibiendo, creo, mexicana, Teorema del Tiempo, de Andrés Kaiser también, una película sobre su familia. Creo que hay una cantidad, ¿no? Exhibieron hace poco una chilena, ¿no? Ahí en la Cineteca, de un director que también rescata documentos, imágenes de su niñez o algo así. Yo la vi anunciada hace poco. No recuerdo ahora. Ella, Hay hay muchas, muchas. hay muchísimas. Sí, sí. Oiga, maestro, pues le quiero agradecer, no sabe cuánto, de verdad, una plática interesantísima. Yo le quería mostrar, esto encontré de la muestra 49 de 2007, no sé si haya sido la primera que le tocó a usted. Por ahí hay películas como Bella de Día, Bella todos los días, Ay, Bella. Para no hay par, Eh, Cuatro es meses de posible, separación, debe haber sido la primera o la segunda, de seguramente, verdad. sí. No recuerdo exactamente, pero debe haber sido la primera o la segunda. Esa sí me acuerdo perfectamente. La anterior no sé si hubo otra antes, pero esa sí, en esas estaba efectivamente ya programando. Y yo encontré este recorte de 2007 justamente, que dice, crece el número de asistencia a la Cineteca Nacional en 2007. Así Uh-huh. que, como dice usted, le ha tocado el auge, ¿no? De estas instituciones. Sí, es curioso, es totalmente accidental, pero sí me ha tocado estar en momentos como de crecimiento, ¿no? Cosa Sí, que es muy agradable, es muy bonito, ¿no? claro. Pues muchas felicidades por su carrera. Yo quería terminar con una pregunta, que por ahí leí por qué, pero usted explíquenos. ¿El por qué no se ha afeitado? ¿Desde cuándo no se ha afeitado? Bueno, así de la larga desde el 2012, con barba tengo prácticamente desde el año 69, siempre he tenido barba, ¿no? Pero larga así como está ahora, desde el 2012, fue por, digamos, dos razones. Bueno, la razón fue que un día iba en el metro
con mi barba cuidada y más o menos rasurada, y vi que casi todos los que iban en el metro tenían barba igual que yo, la mayor parte de los jóvenes. Y dije, ah, caray, todos usan barba. Entonces digo, bueno, a mí que me crece bien, me la voy a dejar crecer. Y en ese momento estábamos en las obras, con las obras en Cineteca 2011-2012, y cuando me preguntaban por la barba, yo les decía, me afeito cuando se termine la obra. Bueno, la obra se fue alargando y hubo después que hacer modificaciones, hubo un momento que hubo unas enormes goteras que hubo que arreglar, y finalmente ahora teníamos otra obra y todavía tenemos la obra de la Cineteca Chapultepec, entonces sigo así mientras no se acabe. Oye, por cierto, ¿cuándo estará la Cineteca del Bosque de Chapultepec? Se supone que antes de fin de año. Okay. Digo, se supone porque eso no depende de nosotros. Hay que tiene que hacerse llegar el suburbano que viene de Toluca, que va a tener una estación de ahí, el aerobús que va de Chapultepec a Santa Fe. Hay varias obras alrededor que son fundamentales para que eso funcione, ¿no? Claro. Pero va la obra y va, entonces todo indica que antes de que se acabe el año ya estará. Buenísimo, pues la estaremos esperando. Maestro, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ti, hablamos un buen rato. Sí. Y le agradezco mucho y lo felicito por esta trayectoria. Y bueno, ya estaremos, ojalá nos veamos por ahí algún día en la Cineteca, ya sea en la de Joco o en la del CENART. Por supuesto, gracias a ti, Omar, por la entrevista. Muchas gracias, cuídese mucho y bueno, le mandamos un gran abrazo y bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo, en las transmisiones, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, gracias a ti y a todos los que nos vieron. Gracias, bye bye. Hasta luego.